Lo que acaba de suceder en Washington podría convertir a México en la potencia económica más inesperada de América del Norte. Y la fecha clave está a solo 6 meses de distancia. El 7 de enero de 2026 marcará un punto de inflexión en la historia moderna de las relaciones internacionales. Ese día, desde su despacho oval en la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que dejó al mundo entero sin palabras. Estados Unidos se retiraría oficialmente de 66 organizaciones y acuerdos internacionales. No fue una decisión impulsiva, sino una estrategia calculada que algunos analistas interpretan como el movimiento más audaz hacia el aislacionismo selectivo que haya visto Washington en décadas. La lista de organizaciones abandonadas resultó ser más extensa de lo que muchos expertos habían previsto. Desde la Organización Mundial de la Salud hasta múltiples agencias de Naciones Unidas, pasando por acuerdos climáticos fundamentales como los Acuerdos de París, que Estados Unidos había abandonado y retomado en administraciones anteriores. Pero esta vez, según fuentes cercanas al gobierno, la decisión parecía definitiva. Lo que comenzó como una jornada de crisis diplomática global, sin embargo, podría estar creando la oportunidad del siglo para México. Mientras las cancillerías europeas y asiáticas intentaban procesar el alcance de esta ruptura multilateral, en la Ciudad de México se empezaba a vislumbrar un escenario completamente diferente. La teoría que manejan algunos economistas especializados en comercio internacional sugiere que cuando una superpotencia se retira de los foros globales, no elimina sus necesidades comerciales, sino que las redirige hacia canales bilaterales. Y ahí es donde la geografía se convierte en destino. México no solo comparte 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, sino que además posee algo que ningún otro país puede ofrecer en este momento crucial: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TEMEC. Pero hay algo que hace que esta situación sea aún más extraordinaria. El TEMEC entra en su periodo de revisión obligatoria exactamente en julio de 2026, apenas 6 meses después de la gran ruptura multilateral de Trump. Estudios recientes del Instituto Peterson para la Economía Internacional sugieren que cuando los países se alejan de marcos multilaterales, tienden a fortalecer sus acuerdos bilaterales más importantes. México se encuentra, según esta interpretación, en la posición perfecta para aprovechar esta tendencia. Imaginemos por un momento lo que esto significa en términos prácticos. Mientras Estados Unidos cierra las puertas a la cooperación global tradicional, necesita más que nunca asegurar sus cadenas de suministro, su acceso a materias primas y sus mercados de exportación. México no solo puede ofrecer todo esto, sino que puede hacerlo bajo el paraguas legal de un tratado que ya está funcionando y que, según algunos cálculos, ha generado más de $600 mil millones en comercio trilateral durante sus primeros años de vigencia. Pero la verdadera revolución podría estar en el concepto que los expertos llaman nearshoring acelerado. Durante la pandemia, muchas empresas estadounidenses ya habían comenzado a trasladar su producción desde Asia hacia ubicaciones más cercanas. Algunos analistas sostienen que la ruptura multilateral de Trump podría acelerar este proceso de manera exponencial. Tomemos como ejemplo el estado de Nuevo León, en el noreste de México. En los últimos 3 años, esta región ha visto un crecimiento del 40% en inversión extranjera directa, principalmente de empresas estadounidenses que buscan reducir sus costos logísticos. Ahora, con Estados Unidos alejándose de acuerdos globales que favorecían la producción en países más lejanos, la ventaja competitiva de Nuevo León podría multiplicarse. El puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, representa otro ejemplo fascinante de esta transformación. Trabajos de campo modernos indican que este puerto podría convertirse en el principal punto de entrada de mercancías asiáticas destinadas al mercado estadounidense, especialmente si las empresas buscan evitar las complejidades que podrían surgir de la nueva política aislacionista de Washington. Hay quienes creen que estamos ante el nacimiento de lo que podríamos llamar la economía del TEMEC, una zona económica integrada donde México
funciona como la plataforma manufacturera y logística preferida para el mercado estadounidense, aprovechando tanto los bajos costos de producción como la proximidad geográfica. La industria automotriz ofrece un caso de estudio particularmente revelador. Según ciertos relatos de ejecutivos de la industria, que prefieren mantenerse en el anonimato, varias plantas de ensamblaje que estaban considerando expandirse hacia países asiáticos han comenzado a reevaluar opciones en territorio mexicano. Los estados de Guanajuato, Puebla y Aguascalientes, que ya concentran una parte significativa de la producción automotriz del país, podrían ver un crecimiento sin precedentes. Pero quizás lo más intrigante de todo este escenario es cómo la decisión unilateral de Trump podría estar creando un efecto dominó que beneficie precisamente al país que, en muchas de sus declaraciones públicas, había señalado como un competidor problemático. La ironía de la situación no pasa desapercibida para los observadores políticos. Algunos investigadores sostienen que estamos ante un momento similar al que vivió Singapur en los años 60, cuando las circunstancias geopolíticas convirtieron a una pequeña ciudad-estado en un centro comercial global. México, por supuesto, tiene ventajas que Singapur nunca tuvo. Un territorio inmenso, abundantes recursos naturales, una población de más de 130 millones de habitantes y, sobre todo, esa frontera de más de 3.000 kilómetros con la mayor economía del mundo. El sector energético presenta oportunidades igualmente fascinantes. Con Estados Unidos alejándose de acuerdos climáticos globales, pero manteniendo su necesidad de diversificar fuentes energéticas, México podría convertirse en el socio preferido para proyectos de energía renovable destinados al mercado estadounidense. Los estados del norte de México, especialmente Sonora y Chihuahua, cuentan con algunos de los mejores recursos solares del continente americano. Una teoría particularmente intrigante sugiere que la verdadera ganancia para México no estará solo en atraer empresas estadounidenses, sino en convertirse en el destino preferido de empresas europeas y asiáticas que quieran acceder al mercado estadounidense. Una especie de caballo de Troya económico, donde México se convierte en la puerta trasera al mercado más grande del mundo. La transformación que está experimentando el sector tecnológico mexicano resulta aún más sorprendente cuando se observa desde dentro. Mientras las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses buscan alternativas a sus tradicionales centros de desarrollo en Asia, ciudades como Guadalajara y Monterrey han comenzado a posicionarse como los nuevos polos de innovación tecnológica de América del Norte. El fenómeno resulta particularmente evidente en la industria de semiconductores. Durante décadas, Estados Unidos dependió de cadenas de suministro globales complejas para estos componentes críticos. Ahora, según algunos informes internos de la industria, empresas como Intel y AMD estarían evaluando seriamente la construcción de nuevas instalaciones de fabricación en territorio mexicano. La razón es simple: proximidad, costes competitivos y, sobre todo, estabilidad política en un mundo cada vez más incierto. Los datos que maneja la Secretaría de Economía mexicana sugieren que la inversión en el sector tecnológico podría alcanzar cifras récord durante los próximos 24 meses. Algunas estimaciones hablan de incrementos del 200% respecto a los niveles anteriores al retiro multilateral estadounidense. Esto significaría la creación de aproximadamente 300,000 nuevos empleos especializados, principalmente en los estados del centro y norte del país. Pero la verdadera revolución podría estar ocurriendo en un ámbito que pocos analistas habían contemplado: el sector financiero. Fuentes cercanas al Banco de México indican que varias instituciones financieras internacionales han comenzado a explorar la posibilidad de establecer sus centros de operaciones para América del Norte en suelo mexicano. La lógica detrás de esta tendencia resulta fascinante. Cuando Estados Unidos se retira de organizaciones internacionales, también reduce su participación en ciertos marcos regulatorios globales. Esto crea oportunidades únicas para países como México, que mantiene relaciones sólidas tanto con Estados Unidos como con el resto del mundo. Algunas teorías económicas sugieren que México
podría convertirse en una especie de puente financiero entre Estados Unidos y el resto de las economías globales. El impacto en el sector inmobiliario de las principales ciudades mexicanas ya es visible. Reportes de campo indican que los precios de propiedades comerciales en zonas industriales estratégicas han experimentado incrementos del 30 al 50% en los últimos 6 meses. Ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, tradicionalmente conocidas por su industria maquiladora, están viviendo una segunda transformación que podría superarlas definitivamente del estereotipo de ciudades fronterizas, para convertirlas en verdaderos centros económicos internacionales. La industria aeroespacial representa otro sector donde México podría experimentar un crecimiento explosivo. Estados como Baja California, Sonora y Querétaro ya albergan operaciones importantes de empresas como Bombardier, Honeywell y Safran. Algunos expertos de la industria sostienen que el retiro de Estados Unidos de ciertos acuerdos internacionales podría acelerar la transferencia de tecnología y conocimiento hacia México, especialmente en áreas como la fabricación de componentes para aeronaves comerciales. Lo que resulta verdaderamente extraordinario es el efecto multiplicador que esto podría tener en la economía mexicana en general. Cuando una región atrae inversión en sectores de alta tecnología, automáticamente genera demanda en servicios auxiliares. Logística especializada, servicios profesionales, educación técnica avanzada, investigación y desarrollo. Algunos economistas calculan que por cada empleo directo creado en estos sectores, se generan entre 3 y 5 empleos indirectos en la economía local. El sistema educativo mexicano también se encuentra en medio de una transformación acelerada para adaptarse a esta nueva realidad. Universidades como el Tecnológico de Monterrey, la UNAM y el IPN han comenzado a firmar acuerdos con empresas internacionales para desarrollar programas de formación específicos. El objetivo es crear una generación de profesionales mexicanos capaces de competir al más alto nivel en industrias tecnológicamente avanzadas. Pero tal vez el aspecto más intrigante de toda esta transformación sea su impacto en la percepción internacional de México. Durante décadas, el país había sido visto principalmente como un proveedor de mano de obra barata y materias primas. Las circunstancias actuales podrían estar catapultando a México hacia una posición completamente diferente. La de socio tecnológico estratégico de la mayor economía del mundo. Los corredores industriales que conectan las principales ciudades mexicanas con la frontera estadounidense se están convirtiendo en algo parecido a las autopistas de la información de los años 90. Rutas como la que conecta Monterrey con Laredo o Guadalajara con Nogales podrían transformarse en las arterias económicas más importantes del hemisferio occidental. La industria farmacéutica presenta oportunidades igualmente prometedoras. Con Estados Unidos buscando reducir su dependencia de suministros médicos provenientes de regiones geográficamente distantes, México se encuentra en una posición única para convertirse en el principal proveedor de medicamentos y dispositivos médicos para el mercado norteamericano. Estados como Jalisco y el Estado de México ya cuentan con clústeres farmacéuticos importantes que podrían expandirse dramáticamente. Una tendencia particularmente interesante es el surgimiento de lo que algunos analistas llaman ciudades corporativas. Localidades que, prácticamente de la noche a la mañana, se están transformando para acomodar las necesidades específicas de grandes corporaciones internacionales. Saltillo, por ejemplo, ha visto crecer su población en un 15% en los últimos 8 meses, principalmente debido a la llegada de trabajadores especializados de otras partes de México y del extranjero. El sector agrícola mexicano también podría experimentar una revolución tecnológica sin precedentes. Con Estados Unidos priorizando la seguridad alimentaria nacional, la agricultura de precisión mexicana se convierte en un activo estratégico invaluable. Regiones como el Bajío, tradicionalmente agrícolas, están comenzando a integrar tecnologías avanzadas de automatización y control de calidad que las posicionan como proveedores preferenciales para el mercado estadounidense. Los puertos mexicanos del Pacífico experimentan una transformación
que podría redefinir los patrones comerciales globales. Mazatlán, Manzanillo y Ensenada se están preparando para manejar volúmenes de carga que duplicarían sus capacidades actuales. La lógica es clara. Las mercancías asiáticas destinadas al mercado estadounidense podrían encontrar en México no solo un punto de tránsito, sino una plataforma de valor agregado. Quizás el desarrollo más sorprendente sea el florecimiento de lo que podríamos llamar diplomacia económica paralela. Mientras Estados Unidos reduce su presencia en foros internacionales, México está aumentando la suya, posicionándose como un interlocutor confiable tanto para socios tradicionales estadounidenses como para potencias emergentes. Esta posición única podría convertir al país en un centro de negociación internacional de primera magnitud. La velocidad de estos cambios ha sorprendido incluso a los observadores más optimistas. Lo que parecía ser una crisis diplomática global podría estar generando la oportunidad de desarrollo económico más importante en la historia moderna de México. Y todo esto apenas ha comenzado. Mientras el mundo observaba con preocupación el aparente aislamiento estadounidense, pocos se percataron de que se estaba gestando silenciosamente la mayor redistribución de poder económico en décadas. Y el protagonista de esta historia no era quien todos esperaban. Los efectos de aquella decisión del 7 de enero comenzaron a materializarse de maneras completamente inesperadas apenas unas semanas después. Documentos internos de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos revelan que durante febrero y marzo de 2026, el número de consultas empresariales sobre inversión en territorio mexicano aumentó un 800%. Pero esto era solo la punta del iceberg. La transformación más radical está ocurriendo en sectores que tradicionalmente habían permanecido ajenos a los grandes movimientos geopolíticos. El turismo de negocios, por ejemplo, ha experimentado un cambio extraordinario. Aeropuertos como el de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han tenido que ampliar sus terminales ejecutivas para dar cabida a la avalancha de jets corporativos procedentes no solo de Estados Unidos, sino de toda Europa y Asia. Según testimonios de ejecutivos de aerolíneas que prefieren mantener el anonimato, algunas rutas que conectan ciudades europeas con México han visto incrementar su demanda en más del 300%. La explicación es fascinante. Empresas multinacionales, que antes negociaban directamente con representantes estadounidenses, ahora ven en México la llave de acceso privilegiado a ese mercado. Lo que resulta verdaderamente extraordinario es el efecto que esto está teniendo en ciudades mexicanas que jamás habían figurado en el radar del comercio internacional. Hermosillo, en Sonora, ha visto llegar delegaciones comerciales de países tan diversos como Corea del Sur, Alemania y Brasil. Todas persiguen el mismo objetivo: establecer una base de operaciones que les permita acceder al mercado estadounidense a través de la ventana mexicana. Los hoteles de 5 estrellas en estas ciudades reportan ocupaciones del 100% durante semanas consecutivas. Algunos han tenido que convertir espacios de eventos en salas de reuniones permanentes para acomodar las negociaciones que se extienden por días. Un fenómeno que los expertos en hospitalidad describen como sin precedentes en la historia moderna del país. Pero la verdadera revolución silenciosa está ocurriendo en los mercados financieros. Datos del Banco de México indican que las reservas internacionales del país han crecido de manera sostenida desde febrero, alimentadas por inversiones especulativas que apuestan por el crecimiento exponencial de la economía mexicana. Algunos fondos de inversión europeos han comenzado a crear productos financieros específicos denominados Fondos México-TEMEC, diseñados exclusivamente para capitalizar esta oportunidad histórica. La Bolsa Mexicana de Valores ha experimentado rallies que recuerdan a los grandes momentos de euforia financiera de las últimas décadas. Empresas mexicanas que cotizaban a precios simbólicos hace apenas 6 meses han visto multiplicar su valoración por 3, 4, incluso 5 veces. El sector logístico lidera estas subidas, seguido de cerca por empresas de construcción e infraestructura. Una historia particularmente reveladora es la de las empresas especializadas en traducción e interpretación. Firmas que tradicionalmente se dedicaban a servicios corporativos básicos
han tenido que expandirse exponencialmente para cubrir la demanda de interpretación simultánea en negociaciones comerciales. Algunas han abierto oficinas en hasta 10 ciudades mexicanas diferentes en menos de 4 meses. El sector inmobiliario comercial está viviendo su propia transformación extraordinaria. Desarrolladores inmobiliarios reportan que han agotado completamente su inventario de oficinas premium en las principales ciudades del país. Proyectos que estaban programados para completarse en 2 o 3 años han acelerado sus cronogramas para satisfacer una demanda que supera cualquier proyección previa. Ciudades como León, en Guanajuato, tradicionalmente conocida por su industria del calzado, están viendo surgir distritos financieros completamente nuevos. Torres de oficinas que albergarán las sedes regionales de multinacionales, que buscan establecer su presencia en lo que algunos analistas ya denominan la nueva Suiza de América del Norte. La infraestructura de telecomunicaciones también está experimentando una actualización masiva. Empresas como Telmex y América Móvil han anunciado inversiones multimillonarias para crear una red de fibra óptica que conecte las principales ciudades industriales mexicanas con una velocidad y confiabilidad comparable a la de los centros financieros más avanzados del mundo. Los aeropuertos regionales están siendo completamente rediseñados. El aeropuerto de Bajío, que sirve a la región industrial de Guanajuato, ha iniciado la construcción de una nueva terminal internacional diseñada específicamente para vuelos ejecutivos y carga corporativa. Proyectos similares están en desarrollo en Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Quizás uno de los desarrollos más sorprendentes sea el surgimiento de lo que los urbanistas llaman ciudades satélite corporativas. Desarrollos urbanos completamente nuevos, diseñados desde cero para albergar los complejos industriales y residenciales que demandan las corporaciones internacionales que se establecen en México. El primero de estos proyectos, ubicado entre Querétaro y San Juan del Río, albergará a más de 50,000 personas cuando esté completado. La industria de la construcción ha tenido que importar maquinaria especializada y contratar trabajadores de otros países para satisfacer la demanda. Empresas constructoras españolas, conocidas por su experiencia en grandes proyectos de infraestructura, han comenzado a establecer filiales en México para participar en lo que algunos describen como el boom constructivo más grande en la historia del país. El sistema educativo superior está respondiendo con una rapidez inusitada. Universidades privadas han creado programas acelerados de maestría en comercio internacional, logística y gestión de cadenas de suministro. La demanda por estos programas es tan alta que algunas instituciones han tenido que implementar sistemas de lotería para seleccionar a sus estudiantes. Los servicios profesionales especializados experimentan un crecimiento explosivo. Bufetes de abogados que se especializan en derecho comercial internacional han triplicado sus plantillas. Firmas de consultoría en comercio exterior, que antes operaban con equipos de 5 o 10 personas, ahora manejan equipos de más de 100 consultores. Pero tal vez el indicador más revelador de esta transformación sea el cambio en los patrones migratorios internos. Por primera vez en décadas, más mexicanos están regresando del extranjero de los que emigran. Profesionistas que habían construido carreras en Estados Unidos, Europa o Asia, están regresando atraídos por oportunidades laborales que, en muchos casos, superan lo que podrían encontrar en sus países de residencia. El peso mexicano se ha fortalecido de manera consistente frente a las principales divisas internacionales. Los analistas financieros hablan de un superciclo del peso, que podría extenderse durante los próximos 5 años. Algunas proyecciones sugieren que México podría convertirse en uno de los pocos países emergentes con una moneda que compita en estabilidad con divisas tradicionalmente fuertes como el franco suizo o el yen japonés. Lo verdaderamente asombroso es que todo este fenómeno podría ser apenas el comienzo. Algunos teóricos de la economía internacional sostienen que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo modelo económico global, donde la proximidad geográfica recupera una importancia que había perdido durante décadas de globalización. Y en este nuevo paradigma, México no solo sería un beneficiario,
sino el arquitecto principal de una nueva forma de hacer negocios internacionales. El mundo cambió para siempre aquel 7 de enero, pero no de la manera que nadie esperaba. La verdadera pregunta ahora no es si México se convertirá en una superpotencia económica regional, sino cuánto tiempo le tomará redefinir completamente el equilibrio de poder en América del Norte.